Bienvenidos a este nuevo repaso de la lección de escuela sabática de este tercer trimestre de 2021. Estamos ya en la lección 11 y el título de la lección es Anhelo de más. Muchas gracias por estar allí, por compartir, por mandar mensajes, por los aportes. Los invito para que tengamos una palabra de oración. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por los consejos que tenemos en tu palabra, por las lecciones que podemos sacar y aplicar en nuestra vida. Te ruego que al hacer el repaso de esta lección podamos ser bendecidos por el mensaje de tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como ya dije, el título de la lección de escuela sabática de esta semana es Anhelo de más. Y el texto clave aparece en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 6, que dice lo siguiente: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Claro, está haciendo referencia al pueblo de Israel, al pueblo que anduvo por el desierto y que no se ajustó a los principios de Dios, se apartó y lamentablemente no alcanzó lo que podría haber alcanzado. Y entonces Pablo ahora remite a esta experiencia para amonestarnos. Así que vamos a considerar algunos aspectos del pueblo de Israel en el pasado y cómo eso puede servirnos de lección práctica para nuestras vidas en la actualidad. Hay muchas cosas que nos sirven de ejemplo. Hay cosas que son modelos, pero que no son la realidad total, pero que sí nos sirven, nos orientan. Por ejemplo, cuando uno va a diseñar una casa, puede llegar a construir primero un plano. Ese plano está dibujado en escala y entonces representa los espacios que ocupará esa casa. También se hace el dibujo del frente, la fachada, y uno puede disfrutar ya de antemano diciendo, oh, esto va a ser así, y casi como que recorrer la casa a través de ese plano. Pero ese plano, el dibujo de esa fachada, no es la realidad, pero está representando algo que puede llegar a ser. O si es un relevamiento, está mostrando lo que ya está hecho. Así tenemos muchas cosas que representan algo y aún representando algo nosotros podemos disfrutarlo. Por ejemplo, es el caso de una foto, una fotografía. Podemos llegar a tener una linda fotografía de un paisaje, de algún lugar reconocido del mundo. Cuando miramos esa fotografía decimos, oh, esto es, por ejemplo, la Torre de Eiffel. Esta es la Torre Eiffel. Y vemos allí la foto, vemos la imagen y decimos, sí es, pero no es la total realidad porque no estamos ahí en ese lugar, no podemos tocar, palpar lo que es la realidad de la Torre Eiffel. Nos está mostrando algo, es nada más que una imagen, un modelo. Y en la Biblia tenemos muchas cosas que pueden ser consideradas así, como un modelo, como un tipo, como un ejemplo para nosotros. Y Pablo está tomando esto aquí en Corintios como un modelo, como algo que puede servirnos de ejemplo. Uno de los modelos principales que tenemos en la Biblia es lo que tiene que ver con el santuario, con el tabernáculo. Hebreos capítulo 8, versículo 5, dice lo siguiente. Vamos a buscar aquí en nuestra Biblia. Hebreos 8:5 dice lo siguiente: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pablo está hablando aquí acerca del santuario y de todas las cosas que se realizaban allí, de los ritos que se realizaban en el santuario. Y está diciendo, inclusive desde el versículo 1 en el capítulo 8, cuando dice que tenemos tal sumo sacerdote,
pero que no ministra como los sacerdotes en la época del pueblo de Israel, sino que ahora es un ministro superior, y ese sumo sacerdote, dice Pablo, es Cristo Jesús. Y claramente aquí Pablo está diciendo que todo lo que se hacía en el tabernáculo, en el santuario y el santuario mismo, es figura de algo, es una representación, es como una suerte de maqueta, pero en movimiento, que representa algo superior. Y claramente está haciendo referencia a que en el cielo hay un santuario celestial y que Cristo ministra allí en ese santuario. Por eso el santuario terrenal y todo lo que se realizaba allí, en realidad es una representación del plan de salvación. Es una representación gráfica de lo que es la salvación. En Éxodo capítulo 25, versículo 8, Moisés recibe la orden de hacer la construcción de un santuario, de un tabernáculo, conforme al modelo que el Señor le transmitió. Y ese modelo, como ya dije, y como lo expresa Hebreos, está representando al santuario celestial y al plan de salvación. El apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, a partir del versículo 1, él resalta lo que pasó con el pueblo de Israel. Y dice lo siguiente: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Aquí el apóstol Pablo está hablando acerca de la experiencia del pueblo de Israel. Ellos vagaron por el desierto, cruzaron el Mar Rojo, recibieron la protección de Dios a través de la nube en el día, la columna de fuego en la noche. Sin embargo, no siguieron las enseñanzas del Todopoderoso, en algo fallaron. Simbólicamente, al atravesar el mar, también ellos fueron bautizados, porque aceptaron la salvación, aceptaron la liberación y aceptaron seguir a Dios, seguir los pasos del Señor. Y así también, cuando nosotros participamos del bautismo por aguas, también damos ese paso de fe diciéndole al Señor: Señor, yo quiero seguir tus pasos, quiero hacer tu voluntad, quiero caminar con Jesús. Ahora bien, el pueblo se apartó. El pueblo de Israel, dice aquí, bebió la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca es Cristo. Cristo es la roca. Cuando nosotros nos entregamos a Jesús, cuando participamos del bautismo por inmersión, también tomamos la decisión de seguir a Jesús. En el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículo 48, el texto bíblico dice: yo soy el pan de vida. Jesús declara, Él es el pan de vida. Y en el capítulo 4 de San Juan, versículo 10, dice lo siguiente: respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Cristo es el agua de vida y nosotros podemos beber de ese agua y tener la seguridad de que estamos caminando en la vida. En el contexto del santuario, el pueblo de Israel tenía que realizar muchos ritos, rituales y sacrificios. Y esos rituales, esos sacrificios, también sirven de modelo, dice Pablo, para nosotros. Nos sirven de ejemplo para que podamos aprender lo que Dios tiene para nosotros. En el libro de Levítico capítulo 4, versículos 32 al 35, se habla acerca
del el sacrificio por el pecado, el sacrificio que realizaba una persona cuando iba a confesar sus pecados. Él debía llevar un cordero sin defecto para ser sacrificado. Y dice el texto bíblico de la siguiente manera, versículo 33, Levítico 4, versículo 33. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Después, con su dedo, el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Aquí encontramos esta indicación que Dios le había dado al pueblo de Israel. Aquel que iba a confesar el pecado debía llevar un cordero sin defecto, y ahora dice el texto que él debía poner su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación, sobre la cabeza del cordero, y luego debía degollarla. El sacerdote también debía tomar de la sangre con su dedo y debía poner esa sangre sobre los cuernos del altar del holocausto. ¿Y por qué debía hacer esto tanto el que iba a ofrecer el sacrificio como el sacerdote? Porque esto estaba representando algo. El cordero que se sacrificaba allí no era el que tenía la capacidad para obtener el perdón, sino que estaba prefigurando algo. Y claramente la palabra de Dios nos dice en el Evangelio de San Juan capítulo 1 versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». El Señor Jesús es el verdadero Cordero, ese Cordero que era sacrificado allí en el tabernáculo, en el santuario, estaba representando, era una figura, era un modelo del verdadero Cordero, que es Cristo Jesús. La primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 21, dice lo siguiente: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero sin defecto, el sacrificio perfecto. Pero para poder recibir el beneficio de ese sacrificio, recibir esa gracia inmerecida, recibir el perdón, nosotros tenemos que pedir perdón. Cuando el oferente allí en el tabernáculo ponía su mano sobre la cabeza del cordero, él allí estaba pidiendo perdón. Levítico capítulo 5, versículo 5 dice: cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Era el momento en el cual el creyente pedía perdón. Si nosotros pedimos perdón con un corazón arrepentido, un pedido de perdón genuino, el Señor responde favorablemente y nosotros podemos recibir la paz del perdón. Y esos beneficios de la paz son maravillosos. En el libro de los Salmos, el capítulo 32, versículo 1, dice el salmista: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Apreciados amigos, hermanos, cuando nosotros confesamos nuestros pecados y lo hacemos de corazón, vamos a recibir el perdón. Y recibir el perdón
es recibir la paz en el corazón y eso hace que nosotros seamos bienaventurados. Y bienaventurado significa feliz, dichoso. Te pregunto en esta oportunidad, ¿estás sintiendo ese gozo, esa felicidad en tu corazón? ¿O hay alguna cosa que está generándote tristeza, angustia? Porque si eso está ocurriendo, puede ser que tengas que ir al Señor. Si hay una tristeza que es perdurable en tu vida, algo está pasando. Puede ser que tengas que revisar un poco tu vida y ver si no hay alguna cosa en la cual hay que pedir perdón e ir a Jesús, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque cuando nosotros vamos a Él, entonces encontramos la paz verdadera, profunda, que llena nuestro corazón de esperanza. Y en el Salmo 103, versículo 12, dice el salmista, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¡Qué promesa hermosa! El Señor nos dice que cuando Él nos perdona, lo hace de una manera completa. Aleja totalmente nuestros pecados, nuestras rebeliones de nosotros y trae a nuestro corazón la seguridad de la salvación. Y eso, por supuesto, que trae alegría. ¿Qué otra cosa pasó con el pueblo de Israel? Bueno, hay muchas cosas que pasaron, pero mencionamos un incidente más que registra el apóstol Pablo en la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, a partir del versículo 1. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Aquí está el ejemplo del descanso, el ejemplo del reposo. El pueblo de Israel recibió una promesa, la promesa de ingresar a la Canaán terrenal y descansar allí. El día sábado, nos dice la palabra de Dios, era el día señalado para el descanso. Y el apóstol Pablo hace referencia aquí al día sábado como un modelo de ese reposo que el Señor quería darle al pueblo de Israel en el pasado y, como vamos a ver, quiere darle a su pueblo hoy, en el futuro. El día sábado recuerda, como ya hemos hablado en otras lecciones, que Dios es el creador. Por eso es que Pablo aquí hace referencia en este pasaje de Hebreos capítulo 4 del versículo 1 hasta el 11, hace referencia a el Salmo 95. En el versículo 4 dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Claro, el Salmo 95 hace referencia al día de reposo, pero también menciona algo más. El Salmo 95 era un salmo que el pueblo de Israel solía entonar, porque los salmos eran cánticos. Cada inicio de sábado, cuando el sol, el día viernes se ponía, allí el pueblo se reunía en las sinagogas, cuando ya lo hacía en las sinagogas, y entonaban este salmo. Y el Salmo 95, el versículo 6 dice, venid, adoremos y postrémonos y arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón
y no han conocido mis caminos. El Salmo 95 hace referencia aquí al reposo y allí se recuerda, claro, el pueblo de Israel hacía esto y se recuerda aquí que Dios es el creador, que Él es el redentor, que Él es el salvador y que somos pueblo de Él. Pero también aquí ahora el reposo lleva al pueblo a la memoria de que hay que confiar en Dios, no hay que apartarse de Él. Y el Salmo 95, aquí en el versículo 8, dice: no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto. La palabra Meriba significa lucha, rencilla, queja, disputa. Éxodo capítulo 17 nos menciona que allí en Meriba el pueblo se quejó porque no tenía agua y protestó contra Dios diciendo: ¿por qué nos trajiste aquí? En el libro de Números, en el capítulo 20, otra vez se menciona al pueblo de Israel también quejándose porque no tenían agua, quejándose delante de Dios diciendo: ¿por qué nos trajiste aquí al desierto para que muramos? Cuando los espías fueron enviados a reconocer la tierra y volvieron, dieron el informe, era un lugar hermoso como Dios lo había señalado, 10 espías con el pueblo, dijeron que era imposible ingresar a aquel lugar y dudaron, se quejaron, se lamentaron porque estaban allí. Y Dios entonces dijo: ya que ustedes han tenido esta actitud ahora, bueno, van a quedarse aquí en este desierto. Y lamentablemente no entraron al reposo, no entraron a esa tierra que Dios le había prometido. El apóstol Pablo, aquí en la carta a los Hebreos, insiste en que todavía queda un reposo. Dice el versículo 6, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia, otra vez determina un día hoy, diciendo: después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Cuando analizamos este pasaje de la Biblia en Hebreos, en el capítulo 4, encontramos que Pablo usa dos palabras para referirse a reposo. En la mayoría de los casos, Pablo usa el término catapausis, como por ejemplo aquí en el versículo 8, cuando dice: porque si Josué les hubiera dado el reposo, catapausis, no hablaría después de otro día. Ese catapausis significa hacer una pausa, reposar, descansar, y por supuesto está haciendo referencia a la actitud que el pueblo tenía al separar el día de reposo. Allí se hacía una pausa para reflexionar, para meditar, para estar en diálogo con el Todopoderoso. Pero en el versículo 9 Pablo dice: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y la palabra que usa aquí Pablo no es catapausis, aquí en el versículo 9, sino es sabatismos. Y sabatismos se traduce como reposo, pero tiene el sentido de celebración, de festividad, de algo que va a ser un gozo extraordinario. Y apreciados amigos, hermanos, ese reposo, esa celebración, ese gozo maravilloso que el pueblo de Dios va a tener, se concretará cuando recibamos el cielo nuevo y la tierra nueva. Por eso queda aún un reposo. Cada vez que nosotros apartamos el día sábado, ese catapausis, como se menciona en los textos anteriores, estamos con gozo en nuestro corazón porque sabemos que queda una celebración mayor. Esa celebración que será en conjunto con nuestro Redentor. Teniendo en cuenta esta promesa, vale la pena prestarle atención a la amonestación que hace
el apóstol Pablo aquí en la epístola a los Hebreos en el capítulo 4, en el versículo 7. Otra vez determina un día hoy diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy el Señor nos habla a nosotros y debemos aprender de estas lecciones del pasado y aprender a confiar plenamente en Dios. La fe es acción y la fe es confianza. La falta de fe es desobediencia. La fe es lo contrario a la desobediencia, es obediencia. Por eso es importante que vayamos a la palabra de Dios, investiguemos lo que Dios tiene para nosotros y estemos dispuestos a hacer su voluntad. El pueblo pecó porque el pueblo no tuvo fe en Dios. Hoy nosotros pasamos por la misma experiencia. Delante nuestro tenemos la Canaán celestial. Tenemos la Canaán prometida. Queda un reposo. La conquista de una ciudad celestial. Y claro, esa conquista es posible por la gracia del Señor Jesús. Es posible por eso. Y cada sábado que celebramos debemos recordar esa promesa. Uno de los términos que usaban los judíos para referirse al sábado era el vocablo Olam Haba. Cuando ellos en ciertas ocasiones se referían al sábado, ellos decían Olam Haba. Y este término puede traducirse como un mundo por venir. Un mundo por venir. Cada vez que el sábado nos reunimos para adorar a Dios, para cantar alabanzas al Creador, estamos recordando que hay un mundo por venir, un mundo que nos espera. Y apreciados hermanos, amigos, qué mundo maravilloso. Las cosas que podemos leer en la palabra de Dios, descripciones que podemos encontrar que son hermosas, son solo descripciones. Es como la foto que muestra aquel lugar precioso. Pero qué dicha grande habrá cuando podamos respirar el aire de ese lugar, cuando podamos tocar la creación allí, los árboles nuevos, cuando podamos estar al lado de un ángel, cuando podamos entonar un cántico con todos los redimidos, cuando podamos ver la gloria de aquel lugar y con todos nuestros sentidos percibirlos. Queda aún un mundo por venir. Te animo para que te acerques al Señor, para que recibas la gracia del Señor y para que sepas también que el Señor está intercediendo por nosotros y podemos ir con confianza a Él. Así estamos llegando al final del repaso de esta lección. Que Dios nos bendiga y que podamos tener la seguridad de que estaremos allí, en esa nueva ciudad celestial. Los invito a orar. Padre y Dios nuestro que estás en los cielos, gracias por estos ejemplos que nos dejas en tu palabra. Ayúdanos a perseverar, ayúdanos a ser obedientes, a desarrollar la fe, a aferrarnos a la gracia salvadora de Cristo Jesús. Querido Señor, si alguien hoy está teniendo falta de paz, te ruego que tú te manifiestes y que pueda encontrar la seguridad del perdón en ti y pueda encontrar la paz verdadera. Ayúdanos a perseverar hasta el día de tu venida y ayúdanos a tener confianza en ti. Ayúdanos, Señor, para que en ese día glorioso podamos estar junto al Cordero, a Cristo Jesús. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por haberme acompañado en este repaso de la lección.
Que Dios te bendiga. Si todavía no te suscribiste, te invito para que lo hagas y si te parece valioso este mensaje, compartirlo. Nos reencontramos la próxima semana para un nuevo repaso de la lección de Escuela Sabática.